Hola, bienvenido a un episodio más del podcast Bienestar al Descubierto. Soy el Dr. Donald Vega, director y fundador del método 10K de Philosophy. Y para mí es un gusto tenerlo nuevamente. Vamos a hablar hoy sobre el estrés. Y bueno, ¿por qué sobre el estrés? La razón es muy sencilla, porque el estrés puede ser el responsable de que no estemos logrando avanzar en diferentes metas que nos hayamos propuesto, desde bajar peso, mejorar nuestras relaciones sexuales e inclusive la ganancia de masa muscular. ¿Y por qué hablé de relaciones sexuales? Porque hicimos una serie con el doctor Javier Ortiz, sexólogo, en donde hablamos precisamente sobre ese tema, de cómo el estrés de la pandemia y post-pandemia condujo a alteraciones en las relaciones sexuales en el ser humano. Pero bueno, vamos a hablar hoy sobre diferentes elementos relacionados con el estrés. Primero, ¿qué es? ¿Verdad? Porque a nosotros, si de pronto estamos experimentando algún tipo de enfermedad, siempre nos recomiendan, es que usted tiene que manejar su estrés, pero eso parece ser un tema tan abstracto que ¿qué es estrés? ¿Y cómo manejo el estrés? Porque al final de cuentas uno quiere algo tangible, algo práctico y no simplemente ideas que quedan ahí volando, que para nosotros no tienen sentido. Entonces, precisamente lo que pretendemos hoy con este episodio es lograr aterrizar el concepto de estrés para que usted entienda exactamente qué es lo que significa, cómo nos afecta en nuestro cuerpo y lo más importante, qué técnicas podemos utilizar para manejarlo. De hecho, es el último capítulo en el libro La Ciencia de la Pérdida de Peso. Este libro, por aquello, es un libro que está basado en las 10 claves biológicas del método 10K de Philosophy, en donde lo que pretendemos es bajar los niveles de inflamación. Así es, cuando logramos bajar los niveles de inflamación, el cuerpo empieza a regenerarse a sí mismo. Y una de esas técnicas y claves biológicas, de hecho, una de las más importantes, pero siempre lo digo, todas son importantes, es aprender a manejar nuestra carga de estrés. Entonces, empecemos por describir qué es estrés. Estrés es cualquier alteración de la norma en el funcionamiento fisiológico. Y esto puede darse a nivel mental, a nivel emocional, a nivel físico como estímulo e inclusive a nivel espiritual. Y este estímulo lo que hace es que internamente se den una serie de modificaciones de reacciones para que nuestro cuerpo logre mantener el equilibrio de ese desequilibrio. Ahora, el estrés no es malo cuando se da de manera aguda, porque nos hace crecer. Entonces, no sé, les cuento, por ejemplo, recientemente, hace un mes, estaba yo en una semana bastante intensa estudiando para una de las 2 maestrías que estoy cursando. Esta era sobre balance hormonal y optimización de los procesos de fertilidad en el hombre y la mujer. Y sí, literalmente hubo un par de días en donde casi no dormí por estar estudiando, pero ese estrés agudo produjo después un efecto positivo y fue lograr una nota muy buena en las calificaciones de los exámenes. Entonces, ahí es donde hablamos de que el estrés nos hace crecer. Entonces, yo me someto a estrés para estudiar con un efecto posterior en donde tengo más conocimiento, le puedo ayudar a más gente. Hablemos del estrés que se produce mientras estoy en el gimnasio, porque de hecho se ha asociado un ataque de pánico y ansiedad. Lo que sucede, sube la presión, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria, con los mismos efectos que se dan cuando uno hace ejercicio. Lo que pasa es que cuando hacemos ejercicio, el estrés que el cuerpo sufre temporalmente, luego, por un rebote de recuperación, produce un crecimiento en términos fisiológicos, ya sea más cantidad de mitocondrias, un tema que de hecho hablamos en el capítulo donde mencionábamos los efectos de la zona 2, entonces la biogénesis mitocondrial. Tenemos aumento de la masa muscular, ganancia en el VO2 máximo, tenemos más condición física, podemos tener más agilidad para realizar mayores demandas físicas, por ejemplo. Y ese estrés, entonces, es un estrés agudo al que yo someto mi cuerpo tal vez durante un periodo de 45 minutos con un efecto a posteriori muchísimo mayor en términos de beneficio que la alteración fisiológica que produjo. Y por eso es que el estrés es importante.
No hay cómo nosotros podamos crecer o mejorar si no pasamos por un periodo de estrés. De hecho, en la filosofía oriental, un problema no se menciona como tal, como la traducción de problema, sino como oportunidad. Y el estrés básicamente agudo es una oportunidad de crecimiento. Bueno, también el estrés crónico, de donde podemos sacar lecciones para poder mejorar. Pero hablando ahorita del estrés agudo, el cuerpo experimenta entonces una serie de reacciones en donde tiene que ajustarse y eso es temporal y luego viene una fase de recuperación y el cuerpo está en un mejor nivel, en un nivel más elevado de respuesta porque se ha optimizado de alguna manera su funcionamiento. Lo que pasa es que cuando estamos sujetos a estrés de manera crónica, empezamos a alterar una serie de funciones. Entonces, tenemos que entender que el estrés de manera crónica, que puede provenir de una fuente mental, emocional, física o espiritual, hablemos de una fuente mental. Simplemente estoy con una carga tan alta de trabajo que no me da espacio para poder tomar tiempo para hacer ejercicio. Y ahora no estoy logrando dormir bien, por ejemplo, por el exceso de carga y preocupaciones a las que me voy en la noche con la cabeza llena de pensamientos que simplemente no puedo dormir o me despierto a mitad de la noche. Eso es un estrés crónico porque se está repitiendo cada noche por una situación de estilo de vida en donde la parte mental se está viendo afectada. Tenemos estrés emocional, por ejemplo. Y el estrés emocional, hablamos de un estrés emocional agudo, ¿verdad? Como, por ejemplo, terminar una relación destructiva de abuso y el periodo del duelo, aunque es una relación que producía dolor, el momento de la separación siempre conlleva un proceso de duelo, aunque sea malo, y ese proceso de duelo, estrés agudo, va a llevar luego a un efecto positivo de que yo sacando las lecciones que obtuve de esta ruptura emocional, voy a poder elegir mejor a una pareja en el futuro porque tengo más claridad de cómo quiero que mi vida se vaya desarrollando, por lo menos en esa área. Pero el estrés emocional negativo sería permanecer en una relación de abuso o tal vez en una relación en donde los celos son irracionales, la persona cambia completamente de identidad, me refiero a la otra persona, y entonces entra en un ataque directo, frontal, sin razón alguna, y produce prácticamente que sea imposible vivir en armonía. Y de hecho, en uno de los estudios que se realizó sobre la felicidad, se determinó que el factor más importante en la felicidad en el ser humano es mantener una relación de armonía con la persona más cercana, sea su pareja, sea un familiar, un hermano, un amigo. La persona más cercana tiene que haber una relación de armonía, porque si no caemos en estrés emocional crónico. Y eso entonces conduce a una serie de reacciones que ya vamos a describir desde el punto de vista fisiológico. Lo vamos a trasladar a un tema, por ejemplo, de no poder bajar peso o no poder aumentar masa muscular desde varios ángulos. Luego tenemos un estrés físico y el estrés físico es, por ejemplo, lo que hablaba ahora. De manera aguda, yo me someto a un entrenamiento bastante intenso con cargas muy altas, pero este estrés termina en una hora y después mis músculos crecen, tengo mejor condición física, etc. Pero un estrés crónico, o sea, algo que está pasando, puede ser perfectamente una lesión que yo no estoy logrando manejar y continúa dolorosa de manera aguda, pero sostenida en el tiempo. Es decir, aguda significa que es muy intenso, pero sostenida en el tiempo. No es como que yo me lesioné y en 2 días ya me recuperé. No, esa lesión la voy arrastrando y continúa y continúa. Tal vez un dolor de espalda o un dolor de rodilla o un dolor de cuello o lo que la gente describe como fibromialgia, en donde hay puntos dolorosos en todo el cuerpo. De manera continua, no cesa el dolor. ¿Verdad? Y entonces ahí hablamos de un factor sostenido en el tiempo que conduce a lo que denominamos estrés crónico. Y podemos también hablar de estrés financiero, que podría caer dentro del estrés mental. Podríamos hablar de estrés espiritual, agudo o crónico, ¿verdad? Cuando la persona ya no está
convencida internamente de sus creencias y no hace un abandono de sus creencias por tal vez una tradición familiar. No sé, hay muchas áreas donde uno podría pensar en relación al estrés espiritual, pero se puede presentar casi que en exclusividad a cómo personas existen, o sea, diferentes situaciones. Pero el punto es este: nuestro cuerpo está diseñado de una manera en donde lo que busca es la supervivencia y tenemos en nuestro sistema una serie de mecanismos para asegurarnos de que el cuerpo pueda ajustarse ante un evento súbito. Entonces vamos a explicar cómo es que sucede ese evento súbito, qué reacciones genera y cuando se mantiene de manera crónica, cómo es que empieza a afectarse. Esto se llama básicamente el sistema de pelear o defenderse o salir corriendo, el fight or flight. Tenemos que entender que nuestro sistema nervioso tiene un par de líneas diferentes. Uno es el sistema nervioso autónomo, ¿verdad? Y el otro es el sistema nervioso que podríamos definir como voluntario, el que guía movimientos definidos, como por ejemplo yo hacer una flexión de codo, que estoy haciendo en este momento, ¿verdad? Es por la parte del sistema nervioso voluntario. Yo estoy reclutando voluntariamente una serie de acciones en mi cuerpo que conducen a un objetivo específico. Pero está el sistema nervioso autónomo, que es el que de manera automática maneja mi cuerpo sin que yo lo piense. Entonces veámoslo de esta manera. Si yo genero un movimiento en donde quiero levantar el hombro de manera consciente, yo digo quiero levantar el hombro, pero hay una serie de mecanismos que están sucediendo en donde yo conscientemente no tengo que decir, ok, voy a provocar una abducción de hombro, por lo tanto voy a activar el músculo supraespinoso en conjunto con el deltoides medio y una cocontracción del deltoides anterior y deltoides posterior, mientras que a partir de los 90 grados ya entra en uso el elevador de la escápula y el trapecio, pero en este caso el del lado derecho, y tiene que ser el trapecio superior. Eso yo no lo pienso, eso pasa automáticamente. Entonces hay cosas que suceden más allá de nuestro control consciente y están manejados por el sistema nervioso autónomo. Por ejemplo, mi frecuencia respiratoria, la velocidad en que mi corazón se está contrayendo, el mantenimiento de mi temperatura corporal. Por ejemplo, en uno de los podcasts que hablábamos sobre la termoterapia, mi cuerpo en el momento en que me someto a frío, inmediatamente inicia una serie de reacciones internas para mantener la temperatura. Yo no lo pienso, yo no decido en cuántos grados mi cuerpo va a empezar a elevar la temperatura ante el estímulo del frío. Eso pasa automáticamente. Ante un rayo de luz fuerte hacia mi ojo, la pupila se cierra. O si falta la luz, la pupila se abre. ¿Verdad? Todo eso sucede de manera automática. Cómo se mantiene la presión en el momento en que yo aumento la frecuencia de ejercicio, por ejemplo, o la intensidad, entonces mi cuerpo reacciona para que haya mayor flujo de sangre. Eso es automático. Y esa rama del sistema nervioso autónomo se divide en dos diferentes ramas. Una se llama la rama simpática y la otra se llama la rama parasimpática. Esta rama parasimpática y la rama simpática tienen reacciones y funciones completamente opuestas. ¿Ok? Entonces, la primera que vamos a describir es la rama simpática. La rama simpática es una rama del sistema nervioso autónomo que se activa en el momento en que tenemos que hacer un ajuste de manera aguda y el cuerpo simplemente tiene que entrar en acción para solucionar un problema. Entonces, en ese sentido, cuando se activa la rama del sistema nervioso autónomo, conocida como la rama simpática, inmediatamente aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria, se activan los músculos accesorios de la respiración, cesa el proceso digestivo, cesa el proceso reproductivo, es decir, el equilibrio hormonal que me mantiene fértil empieza a pasar a un segundo plano porque no tengo que preocuparme por relaciones sexuales, no tengo que preocuparme por digerir alimentos, sino que ahorita lo que es imperativo es que yo logre salvar mi vida. Y por eso se activa esta rama de
esta manera, la frecuencia cardíaca al aumentar me lleva más sangre y también sucede un par de reacciones interesantes. Número 1, se da una liberación inmediata por medio de nervios que conectan con el hígado y le mandan la señal al hígado de empezar a liberar glucosa inmediatamente. Ya vamos a explicar por qué se da esa liberación de glucosa. Por otro lado, se da la liberación de neurotransmisores que se vienen a las glándulas suprarrenales y generan la liberación también de una hormona que se llama cortisol, que tiene varias funciones y ya ahorita vamos a profundizar. Ok, entonces estamos hasta este momento con información que nos dice, ok, hay una rama que se activa en el momento en que estoy bajo estrés y esta rama de lo que se asegura es de que todo lo vital esté funcionando y lo no vital se suspenda para que no nos gaste energía. Pero por el otro lado está la rama parasimpática. Y la rama parasimpática del sistema nervioso autónomo de lo que se encarga es de ponernos en proceso de regeneración, recuperación y crecimiento en conjunto con digestión y también con el equilibrio hormonal que conduce a la fertilidad. En el momento en que yo estoy tranquilo, estoy en paz, estoy sin situaciones que me estén desestabilizando, tal y como sucede, por ejemplo, cuando nos vamos de vacaciones y de verdad logramos desconectarnos y estamos de verdad en vacaciones, el cuerpo activa esa rama del sistema nervioso, la parasimpática, que actúa de manera opuesta con la rama simpática. Entonces, el equilibrio realmente se logra de la siguiente manera. Cuando sufro un estrés agudo, se activa esta rama del sistema nervioso autónomo, rama simpática, que me pone en preparación para que yo pueda defenderme o salir corriendo o pueda mantener el equilibrio de manera aguda. Y en el momento en que esta carga o estímulo baja su intensidad, entra en acción la rama parasimpática para devolverme al equilibrio. Y hablamos del yin y el yang, ¿verdad? Por ejemplo, en un momento en donde hay actividad y después hay un momento de recuperación, como lo tenemos durante el día y la noche, ¿verdad? Durante el día nos desgastamos, en la noche nos recuperamos. Lo mismo pasa con el sistema nervioso autónomo, tiene estas dos ramas que mantienen un equilibrio. El problema se da cuando estamos con estrés de manera crónica, porque nunca le damos la opción al sistema nervioso autónomo en su rama parasimpática, la de recuperación y regeneración y crecimiento, de entrar en acción. Entonces empieza a surgir una serie de acciones que conducen a enfermedad, a deterioro, a pérdida de masa muscular, a ganancia de peso y hasta a alteración emocional. Y vamos a empezar a describirlas. Aparece el estímulo. Hay dos posibilidades que están bajo nuestro control y es cómo yo interpreto ese estímulo. Si me he entrenado y parte de la función de la meditación es aumentar ese espacio entre estímulo y respuesta para yo de manera consciente poder decidir cómo quiero responder. Poder decidir cómo quiero responder y no necesariamente que sea una reacción automática que me conduzca al caos, ¿verdad? Hablamos de una de las técnicas de manejo de estrés, es la meditación. Entonces, yo puedo frenar la reacción negativa de un estímulo, por malo que sea, porque me he entrenado para hacerlo. Y hay una intervención directa, voluntaria, de parte mía, consciente. Pero si ese estímulo automáticamente o en esa ventana de tiempo que yo no la he desarrollado, es una ventana muy corta y el estímulo inmediatamente implica una respuesta condicionada, es decir, es automática hacia la activación de mecanismos de estrés, entonces el cuerpo de manera aguda libera a través de un nervio neurotransmisores que activan en el hígado, por ejemplo, la liberación de glucosa que se encuentra almacenada en nuestro hígado. ¿Para qué? Para que se ponga en circulación y empiece a llegar a los tejidos rápidamente que van a necesitar esa energía para poder defendernos o salir corriendo, pelear o correr. Y el cuerpo se asegura de que haya ese flujo de glucosa en conjunto con un aumento en la frecuencia cardíaca y un aumento en la respiración.
Eso es automático. Y usted lo puede verificar, por ejemplo, nuevamente, esto está bajo nuestro control, pero si usted es el tipo de persona que se considera que tiene pánico a los temblores. No todo el mundo tiene pánico a los temblores. Es más, sé el caso de un sismólogo que cuando tiembla se acuesta en el suelo para escuchar el sonido del temblor e interpreta el temblor como algo diferente a simplemente algo que se me va a caer encima. Vamos, por supuesto, puede ser un terremoto de 9 grados en la escala de Richter, que podría ser que se nos caiga, pero no necesariamente vamos a reaccionar todos de la misma manera. ¿Y qué pasa en el momento en que sucede eso? Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria, entramos en temblor, porque el cuerpo se está alistando para iniciar una acción de supervivencia. Lo mismo puede pasar si usted va manejando y de repente alguien le echa un carro encima y usted instintivamente reacciona y pasaron 2 a 3 segundos y usted siente ese corazón donde empieza a acelerarse, ¿verdad? El cuerpo se asegura de que usted tenga ese mecanismo disponible y prontamente funcionando para defenderlo. Lo segundo que sucede es que se libera una hormona que se llama cortisol. Creo que todos hemos escuchado del cortisol y podemos pensar que el cortisol es malo, pero lo cierto del caso es que el cortisol tiene un ritmo natural, cíclico, diario, en donde en algunos momentos está alto, en otros momentos está bajo, y más o menos, y eso lo expongo en el libro, más o menos a las 6 de la mañana con la luz, porque los fotorreceptores producen liberación de cortisol naturalmente. El cortisol entonces empieza a subir más o menos en los primeros momentos del día con la aparición de la luz y alcanza un pico alto alrededor de las 9 de la mañana. Luego empieza su descenso sostenido. Al mediodía está más o menos al nivel medio de concentración y más o menos a las 6 de la tarde o al momento en que se ausenta la luz, empieza a experimentarse una caída a los niveles mínimos y de ahí se mantiene en el suelo hasta el día siguiente. Este es un ritmo circadiano, natural, alrededor del día. Todos los días se reproduce de manera igual. Por las condiciones de la luz, muy importante. Por ende, hay que entender que el sueño se puede afectar por el cortisol, pero ya vamos a entrar ahí. Entonces yo tengo esta liberación de cortisol natural, pero cuando mi cuerpo se somete a estrés, se da un bombeo en las glándulas suprarrenales de cortisol para asegurarse de diversas reacciones también, y nuevamente volvemos a lo que hablábamos antes. Se refuerza el aumento en la frecuencia cardíaca, se refuerza el aumento en la respuesta de la frecuencia respiratoria, aumenta el tono en las arterias para asegurarse de que se está entregando más sangre más rápido, o sea, la presión aumenta al resto de los tejidos. Y empieza a pasar un tema interesante, y es que el cortisol tiene una base antiinflamatoria. Y el cortisol, al ser antiinflamatorio, en preparación también para un daño físico, el cuerpo está liberando un antiinflamatorio, pero también tiene otros efectos, entre ellos destrucción de la masa muscular. Y la masa muscular, no es que voy a perder 10 kilos de músculo con un evento estresante, pero el evento sostenido continuamente, de manera crónica, hace que mi cuerpo empiece a sacrificar aminoácidos de los componentes musculares de los diferentes músculos, especialmente los que no se usan tanto. Y ahí es donde entra la parte interesante. Se da una conversión de estos aminoácidos en el hígado en glucosa nueva, un proceso que se denomina gluconeogénesis. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿y para qué quiere mi cuerpo que yo tenga más glucosa circulante? Porque va a sacrificar masa muscular para generar más glucosa. Y nuevamente recordemos que independientemente del estímulo, sea mental, emocional, físico o espiritual, si es crónico, el cuerpo se está preparando para luchar o salir corriendo. De modo que se da un proceso de producción y acceso continuo a la glucosa. Ya vamos a ver porque esto no es una buena idea cuando el estrés es mental o emocional y no físico, como suele ser en la mayoría de los casos. Tenemos los niveles altos de glucosa para que el cuerpo entonces a nivel de los músculos tenga más glucosa para poder activar la acción muscular y poder defendernos. Estamos claros
que el mecanismo de estrés está diseñado para que el cuerpo pueda defenderse o salir corriendo. Y esa es la prioridad. Entonces, ahí es donde empieza un tema importante. Si el estrés es físico y de verdad yo tuve que salir corriendo y es agudo, tiene todo el sentido del mundo que mi cuerpo haya puesto a disposición glucosa y esa glucosa se va a gastar. Pero ¿qué pasa si es una dificultad económica? Yo estoy con ese estrés crónico, o sea, estoy escapándome según la biología de algo que está tratando de matarme. Mi cuerpo está liberando glucosa instantánea en el hígado y además está destruyendo masa muscular para convertirla en glucosa y ponerla en circulación para que llegue a los órganos que la necesitan, o más bien a la masa muscular. Pero todo está en mi mente. No es que me lo estoy imaginando, es que en efecto no me alcanza para llegar a fin de mes. Y estoy en el día 14. No me alcanza lo que me paguen en la quincena y me falta todavía el día 16, 17, 18, 19, 20 y ahí hasta llegar al último día. Y todos los días yo estoy visitando, repasando esta circunstancia. Entonces literalmente estoy escapándome de algo que me quiere matar todos los días. Y ahí es donde empezamos a generar una pérdida de masa muscular, pero viene la parte más interesante, que es un ciclo. El cuerpo tiene ahora glucosa, pero esa glucosa no se usó porque es un estrés mental que tiene que ver con una dificultad económica. En ningún momento eso demandó que yo saliera corriendo o me peleara con alguien. Bueno, por lo menos no directamente, porque puede ser que por el nivel de estrés tengo una mecha corta y entonces me estoy peleando con todo el mundo, pero no ese es el caso a lo que quiero hacer referencia. Me refiero más bien específicamente a una persona que está en su mente sufriendo y con frecuencia elevada y frecuencia respiratoria y cardíaca elevada, con más presión sanguínea, por algo que está en su mente y ahí lo tiene. Está como las vacas que están dele al pasto y lo mete y lo saca del estómago y lo mete y lo saca y ahí está, dele. Entonces, esa glucosa en realidad nunca se usa. ¿Y qué pasa cuando esa glucosa se eleva y no se usa? Porque los músculos no están activándose, es un estrés mental o emocional. El cuerpo libera insulina y esa insulina tiene una función básica. Uno, meta esa glucosa al músculo, pero el músculo no se está usando, especialmente en personas sedentarias. Y ese músculo entonces empieza a verse topado en niveles de glucosa y el resto, porque esto es un flujo continuo, ¿verdad? El cuerpo se asegura de que la gluconeogénesis esté en curso porque el estrés está ahí, aunque no es físico y no me está pasando en este momento, yo lo recuerdo y cada vez que yo me meto en el rollo el cuerpo está liberando el mismo mecanismo. Entonces, ¿qué hace con esa glucosa que ya no entra en los músculos? Porque están llenos. La convierte en grasa de reserva, pero no queda ahí. Como el nivel de glucosa en sangre por la aparición de la insulina cae, entonces temporalmente yo experimento un aumento en los niveles de ansiedad porque la glucosa desapareció, se guardó en músculos o se convirtió en grasa de reserva y desapareció. Entonces temporalmente yo veo una disminución en el nivel de azúcar. Ojo, esto es cíclico, no es que cayó y se mantuvo abajo. En el momento en que el cuerpo experimenta una caída del nivel de azúcar, se activa el mecanismo de alarma y dice, oh, me estoy quedando sin comida, sin glucosa. Activa el mecanismo de ansiedad para comer algo dulce o salado que le traiga azúcar rápido. Y la persona entra en un círculo vicioso de antojos de dulces y salados para solucionar una demanda interna de caída de azúcar, que es lo que yo llamo hambre dentro de la abundancia, porque energía tenemos hasta para tirar para arriba. Lo que pasa es que está guardada en el músculo y está guardada en forma de grasa. Y no la tenemos en el momento justo que el cuerpo experimenta una pequeña caída de azúcar. Entonces la persona entra en ese tema de ansiedad por consumir algo y todos lo sabemos. Cuando estamos bajo estrés, la posibilidad es muchísimo más alta de que haya una migración hacia comida chatarra, hacia cosas que son dulces y saladas, carbohidratos refinados. Con el agravante de que cuando la persona se montó por primera vez en ese consumo, entonces ahora sí los niveles de glucosa suben, el cuerpo libera insulina y vuelven a caer aceleradamente. Y cuando caen, detonan nuevamente la necesidad por comer algo dulce. Y la persona
por estrés puede verse atrapada en un círculo vicioso de ansiedad y consumo de comida que conduce a más ansiedad y más consumo de comida y sin darse cuenta empieza a ganar aceleradamente peso por estrés. También el estrés puede producir pérdida completa del apetito, que es otra de las manifestaciones y mucho tiene que ver con la respuesta de cada persona. Pero en ambos casos puede haber una pérdida de masa muscular por esto de lo que estamos hablando. Ahora, ¿qué pasa cuando el estrés es sostenido en términos del sistema del sistema inmune, que es el que nos defiende? Bueno, resulta que la producción continua de cortisol conlleva una supresión del sistema inmune y empezamos a ser más proclives a infecciones y nos enfermamos más fácilmente. Creo que la gente lo ha vivido después de un momento muy agudo de estrés, en donde tal vez pasaron una temporada de exámenes fuertísimo, tal vez los estudiantes más jóvenes, de pronto terminan los exámenes y cayó resfriado a la semana siguiente, porque hubo una supresión importante del sistema inmune por la activación de esta hormona, que estuvo muy alta durante mucho tiempo, que no está diseñada para estar así por tanto tiempo. Otro tema importante es que si recordamos al principio hablaba de las 10 claves biológicas de la metodología que nosotros manejamos, que lo que buscan es bajar los niveles de inflamación. Cuando tenemos inflamación crónica de grado bajo, pero crónica, ahí está, el cuerpo tiene su propia solución y es producir, ¿qué? Un antiinflamatorio natural que se llama cortisol. Entonces, una persona que está crónicamente inflamada, esto puede ser por lo que está comiendo, puede ser por falta de sol, puede ser por sobreentrenamiento, ¿verdad? Son muchas las causas probables de un factor de inflamación crónica. Esta persona entonces empieza a tener una sobreliberación de cortisol que busca anular el efecto inflamatorio que la biología está sufriendo, ¿verdad? Entonces el cuerpo produce su propio mecanismo de bajar la inflamación y ahí es donde empezamos a tener todos estos efectos negativos de pérdida de masa muscular, empezamos a aumentar grasa corporal porque está esta continua liberación de insulina y de pronto la persona no logra bajar peso y se metió en un programa. Hablemos de que empezó a hacer keto. Y esa persona equivocadamente creyó que la única solución para bajar peso era la alimentación. Pero se le olvidó que somos seres integrales en donde todo, absolutamente todo cuenta. Todo. Relaciones que tenemos personales, cómo nos desenvolvemos en nuestro trabajo, si tenemos un propósito de vida, cómo estamos respirando, si estamos tomando la cantidad suficiente de agua, si estamos haciendo ejercicio, si manejamos el estrés, si nos estamos acelerando, si estamos durmiendo bien. ¿Verdad? Hay muchos elementos que están involucrados y esta persona entonces sufre crónicamente los niveles de inflamación altos porque no está controlando. Y erróneamente creyó que solo se solucionaba con alimentación. Y esta persona está sufriendo, ya sea por condiciones propias de su vida, de su estilo de vida, altos niveles de estrés o, por otro lado, altos niveles de inflamación con alta liberación de cortisol. En ambos casos, estrés crónico o alto nivel de inflamación conducen al mismo resultado, altos niveles de cortisol. Y esta persona de repente no está avanzando. Y dice, yo hago todo al pie de la letra y esto a mí no me funciona. Keto no es para mí, o keto es malísimo, a mí no me funciona. Y le echa la culpa a todo el mundo. De hecho, faltando a uno de los principios de madurez, que es asumir total responsabilidad de nuestros resultados. Y esa persona no entiende que la alimentación puede estar haciéndola perfecta, pero si sus niveles de estrés están elevados crónicamente, no hay forma en que esa persona pueda avanzar. ¿Por qué? Porque una sobreliberación adicionalmente de cortisol por el estrés conduce a una alteración en el ciclo de sueño. Y cuando el ciclo de sueño se interrumpe o se altera, ya sea dura menos o interrumpe durante la noche con frecuentes abrir los ojos porque simplemente se despierta sin saber por qué, con frecuencia cardíaca elevada, o se empieza a despertar muchísimo más temprano sin poder lograr la totalidad del tiempo que debería dormir. Entonces eso tiene una afectación directa en que la persona no está logrando
poder bajar peso porque los niveles de inflamación se mantienen altos puesto que no hay una recuperación completa y por otro lado no estamos logrando mantener la parte emocional que conlleva la pérdida de peso, que es enfóquese, no se queje y haga todo, absolutamente todo lo que tiene que hacer. ¿Por qué hablamos de esto? Lo hablamos en un capítulo del sueño. Cuando las personas duermen mal, la capacidad para tomar decisiones conscientes en donde se usa la parte racional para entender y frenar un poco la parte emocional empieza a verse suprimida. Entonces nos volvemos personas muchísimo más emocionales descontroladas. Y eso, adivinen qué pasa a nivel de los niveles de cortisol, se disparan. Porque entonces la persona se vuelve, y creo que lo hemos escuchado, ¿verdad? Cuando un niño está llorando, bebé, o tiene hambre o tiene sueño. Esas son las dos razones. ¿Tiene hambre o tiene sueño? No durmió bien. Ya sabemos que va a pasar un día terrible y va a estar llorando, va a estar delicado, va a estar emocionalmente disparado con cualquier cosa. Entonces hay que entender que cuando nos afectamos en términos de estrés, cuando nos afectamos en términos de liberación alta de cortisol, empieza una cadena de eventos en donde se afecta el sueño. Se nos disminuye el metabolismo basal porque perdemos de alguna manera masa muscular. La persona está entrenando y está prácticamente luchando en contracorriente porque su masa muscular no logra crecer porque por un lado tiene la destrucción continua de masa muscular para producir glucosa nueva en el hígado, el proceso que describí anteriormente que se denomina gluconeogénesis, pero por otro lado también la persona no está durmiendo bien y cuando dormimos se da una muy poderosa recuperación de la masa muscular. Entonces el metabolismo cae y la persona no está avanzando. Y erróneamente podría echarle la culpa a la alimentación sin entender que si no aprende a manejar y a darle la seriedad que requiere el tema de manejo de estrés, simplemente no va a poder avanzar. Y no hay nadie a quien culpar más que a sí misma por desconocer una verdad. Y hay una frase que dice, desconocer una verdad te hace esclavo de una mentira. La mentira de que todo tiene que ver con la alimentación y usted solo con la alimentación lo va a lograr. Terrible apreciación porque sabemos que no es así. De hecho, hemos descrito 10 áreas, todas igualmente importantes para poder avanzar. No es un tema de peso, aunque siempre me gusta hablar del tema de peso y así es como se llama el libro, La ciencia de la pérdida de peso, cuando en realidad lo que queremos hacer es poner la conciencia de que la salud debe ser la base para el equilibrio en general de todo, incluyendo bajar peso, ¿verdad? Erróneamente la gente cree que se puede bajar peso sin cambiar todas las circunstancias de vida, porque antes lo mencionaba, todo cuenta, pero lo cierto del caso es que solamente podremos tener un resultado permanente cuando hacemos una transformación permanente en el estilo de vida. Pero bueno, hasta acá hemos explicado un poco el problema. ¿Qué podemos hacer en relación a la solución? ¿Cómo solucionamos un tema de estrés crónico? Bueno, para empezar, hay que entender que uno puede controlar el espacio entre el estímulo y la respuesta. No siempre el estímulo tiene que conllevar de manera automática una respuesta condicionada. Yo puedo condicionar una respuesta alterna para voluntariamente infligir un efecto sobre lo que normalmente produciría un estallido y que entonces genere una respuesta neutra, es decir, no me afecte. Y tenemos que entrenarnos. ¿Y cómo lo hacemos? Una vía es a través de la meditación. Meditar, enfocarnos en meditación por medio del mindfulness, estar presentes, conscientes, entender que yo soy un observador en una serie de eventos en donde puedo detectar el estímulo y puedo detectarme a mí con respuesta, pero estar consciente de que puedo intervenir en el medio para provocar una reacción diferente. Y es interesantísimo la primera vez que pasa, uno lo recordará para siempre. El momento en que logró cambiar algo en donde automáticamente tenía siempre la misma respuesta y ahora logró cambiarla a algo neutral. ¡Ah! ¡Qué poder se siente en ese momento! Pero la meditación da como entrenamiento esa posibilidad porque nos enseña a estar presentes y no a estar automatizados. La respiración es otra, muy grande, y es tomar espacios en donde de manera profunda y lenta
desaceleramos la respiración, la hacemos profunda y lenta. Bajamos la frecuencia y aumentamos la profundidad. Podemos dividir la respiración en 4 fases. Una es la pausa antes de entrar, un espacio de que el aire entre, lo que conocemos como la inspiración. Tenemos otra segunda fase en donde se da la inspiración, una tercera fase en donde sostenemos el aire y otra cuarta fase en donde botamos el aire o se da la expiración. Voluntariamente alargar cada una de esas fases es muy poderoso porque lo que se ha encontrado es que nuestras ondas cerebrales y la frecuencia respiratoria están muy asociadas. Y en el momento en que nosotros nos encontramos en estado de vigilia, hablando precisamente del estrés, estamos en ondas beta altas o superiores, que son las ondas del caos, si queremos ponerlo de alguna manera, en donde no hay coherencia, todo es de respuesta ante estímulos y hay alto nivel de cortisol, de hecho. ¿Y cómo podemos nosotros influenciar las ondas cerebrales para que bajen de betas superiores a medias a bajas y hagan su transición a ondas alfa? Por medio de la respiración, bajando la frecuencia de la respiración y aumentando la profundidad. Eso automáticamente me cambia el estado de las ondas de beta a alfa. Y en el estado alfa se anula el mecanismo de estrés. ¿Cuál es el problema con esto? Que es tan simple que la mayoría de la gente nunca lo va a hacer. Porque es muy simple, pero está comprobado que en el momento en que yo influyo sobre mi respiración y tomo un espacio para calma, el cerebro inmediatamente responde. Pero de nuevo, tenemos que entrenarnos a hacerlo. Y es una vía poderosísima. Otra es reír. ¿Y qué hacemos cuando reímos? Extendemos la respiración. Porque una carcajada, ¿verdad? La gente hasta termina morada de reírse. Y es poderosísimo porque además la liberación de neurotransmisores, dopamina, que se da cuando nos estamos riendo, ayuda a contrarrestar los efectos negativos que tiene el exceso de cortisol, porque recordemos que el cortisol no es malo, simplemente el exceso de cortisol es lo que sería un problema. Abrazar, entrar en contacto con otra persona y tener un vínculo físico, más allá de una connotación sexual, vínculo físico en donde sentimos a la otra persona y hacerlo durante 12 segundos. Eso ha demostrado provocar una disminución en los niveles de cortisol. Otra, hacer algo bueno por alguien más. Pero no solo hacer algo bueno por alguien más, sino recordar el momento en que hicimos algo bueno por alguien más. Recordar el momento en que alguien hizo algo bueno por nosotros o inclusive ver videos en donde la gente hace cosas buenas por los demás. Eso inmediatamente nos trae los niveles de ansiedad para abajo y de liberación de cortisol, porque nos activa la oxitocina, que es la hormona de conexión, que tiene efectos opuestos al del cortisol y ayuda a mitigar. Y hay una buena práctica que yo siempre recomiendo, la hago personalmente 2 veces al día, y es en YouTube, usted pone Acts of Kindness, o en español, actos de bondad, y ahí le va a salir una serie de videos. Usted pone ese video y durante 5 minutos lo ve y usted va a empezar a conectar porque son historias reales captadas en cámara de gente haciendo algo por alguien más, y cuando usted se mete en esa dinámica totalmente involucrado y tiene un momento de asombro por lo que otras personas pueden hacer por otras personas, se ha demostrado que usted entra casi que en un estado meditativo y tiene un efecto enorme sobre su sistema nervioso para bajar la carga del sistema nervioso simpático. Yo lo hago en la mañana cuando estoy desayunando y lo hago en la noche justo antes de que mi hijo se duerma. Lo vemos juntos después de contarle su cuento. Y bueno, hay muchos mecanismos para poder manejar el estrés. Otro es perdonar, es un tema de otro podcast que ya hicimos. Así es que vaya, búsquelo porque es tremendamente poderoso cuando uno finalmente logra dejar de lado el resentimiento y se enfoca en partir de aquí y hacia adelante con una nueva actitud en donde se dio la oportunidad de dejar atrás, porque eso es dejar ir por completo. Esa es la definición del perdón. Así es que trate de utilizar algunas de estas técnicas. Hay muchísimas más, por supuesto, y aprenda a bajar la carga de estrés en su cuerpo porque, se lo repito, con la experiencia que nosotros tenemos, si este apartado específico no se maneja,
simplemente las metas no se logran y no se lograrán. Porque recordemos, todo cuenta. Hemos llegado al final del capítulo. Si esto le parece interesante, tal vez quiera compartirlo. Recordemos, estamos en YouTube, Bienestar al Descubierto, en nuestro canal de Kilosophy, o simplemente pone Bienestar al Descubierto, también en todas las plataformas de podcast, en versión audio, por supuesto. Estamos en las redes sociales de Kilosophy-nutrición. Y bueno, para mí ha sido un gusto compartir con ustedes un poquito sobre este tema tan apasionante y poderoso. Y nos vemos en el próximo episodio.